Hola amigos, hoy les voy a hablar de la importancia de las TICs en la educación. Las TICs están transformando la educación notablemente. Ha cambiado tanto la forma de enseñar como la forma de aprender, y por supuesto el rol del maestro y el estudiante. Al mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para que los alumnos, dado que estos tendrán que formarse para utilizar, usar y producir con nuevos medios. Además, el docente tendrá que cambiar sus estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador del aprendizaje de los alumnos en entornos cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar sus objetivos. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, tienen un rol fundamental en el acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje de calidad, la formación de docentes y la gestión, dirección y administración más eficiente del sistema educativo. Y un mundo paralelo donde actuar. ¿Qué es el mundo físico? Es todo lo creado que tiene relación con el tiempo, espacio, materia y energía, en el cual el hombre, de acuerdo a sus investigaciones, intenta conocerlo cada vez más. Es por ello que hoy se conocen los componentes y características, y de esta manera se puede explicar cuáles son las relaciones que existen. ¿Qué es el mundo cibernético? En la actualidad, el concepto de cibernético suele asociarse al Internet, todo aquello que se desarrolla en el Internet a través de sitios web, correos electrónicos, redes sociales, etc. No tiene un lugar en un país específico, más allá de la ubicación concreta de los servidores y de los usuarios. El ciberespacio, de todos modos, es más amplio que el Internet. Las TIC siguen el ritmo de los continuos avances científicos en un marco de globalización económica y cultural. Contribuyen a la rápida absorbencia de los conocimientos y por ende nuevos valores, provocando continuas transformaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y el artístico, el ocio y la comunicación, la información, la manera de percibir la realidad y de pensar, la organización, las empresas, las instituciones, sus métodos y actividades, la formación y la comunicación interpersonal, la calidad de vida de la educación. Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas. Sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una serie de funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos, porque estos serán más rápidos, de una manera más eficiente, y que siempre requieren una cierta información para realizarlo, un determinado proceso de datos y a menudo también la comunicación con otras personas. Y esto es precisamente lo que nos ofrecen las TIC, una intercomunicación entre todos. En la actualidad, las TIC han producido grandes cambios en las estructuras económicas, culturales, sociales y educativas. Los cambios que propician las TIC se deben de gran medida a las características que presentan, como lo son el fácil acceso a todo tipo de información, procesar cualquier tipo de información, permitir comunicación inmediata, automatización de las tareas, posibilidad de almacenar grandes cantidades de información y la integridad posible entre los ordenadores o usuarios. Dichas características se condensan en tres grandes aportes de las TICs en la educación. Primero, el aumento de la información, su acceso y su almacenamiento. Segundo, las nuevas formas de comunicación, interpretación y experiencias para construir el conocimiento. Y tercero, la capacidad de tratamiento de la información digital y su representación. Razones para usar las TICs en la educación. Ventajas para el docente. Ahorro de tiempo a la hora de presentar un material o tema en clase. Aumento de la motivación y la atención al presentar un determinado material. Aumenta la agilidad para impartir la clase y disminuir los tiempos perdidos. Permite mucho más tiempo para la retroalimentación de los temas tratados y estudiados con mayor profundidad. Permite una mayor integración de todos los componentes que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ventajas para el alumno.
Participación activa del alumno en la construcción de su propio aprendizaje. La posibilidad de crear micromundos que le permiten explorar y conjeturar. Permite el desarrollo cognitivo del estudiante. Control del tiempo y secuencia de aprendizaje por el alumno. A través de la retroalimentación inmediata y efectiva, el alumno puede aprender de sus errores. Dentro de los roles que asume cada agente educativo, los estudiantes actuales utilizan las herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje. Esta evolución surgió desde las primeras concepciones como la calculadora, el televisor, la grabadora, entre otras. Sin embargo, el proceso ha sido tal que los recursos tecnológicos se han convertido en recursos educativos, donde el impacto de las TICs en la educación es notorio. La búsqueda para mejorar el aprendizaje trae consigo la tarea de innovar en tecnología para la educación, y es con la docencia que se viene complementando el proceso de enseñanza y aprendizaje. El uso de las TIC supone romper con los medios tradicionales, pizarra, lapiceros, etc., y dar paso a la función docente basada en la necesidad de formarse y actualizar sus métodos en función de los requerimientos actuales. La labor del docente frente a la visión transformadora de una sociedad que necesita de una incorporación de las TICs en el aula ha visto necesaria su transformación en un agente capaz de generar las competencias necesarias para una sociedad con ansias de conocimiento tecnológico y el uso frecuente de éste. En los distintos aspectos, el logro de integrar las TICs en educación depende de gran medida de la habilidad del docente para estructurar el ambiente de aprendizaje. Mucho se habla de dar ese salto y romper esquemas tradicionales como un aprendizaje basado en la cooperación y el trabajo en equipo. Sin embargo, el involucramiento de las TICs en educación aún no ha sido entendido como aquella herramienta por la cual se deba generar un aprendizaje significativo. Errores frecuentes en la escuela reducen a las TICs aquella herramienta que permite acceder y transmitir información, error que sigue englobando a la educación tradicional. El docente debe estructurar su función, organizando la forma en la cual los estudiantes adquieren competencias cognitivas y logren aplicarlas en situaciones diversas. Las clases presenciales que se desarrollan en un aula necesitarán de nuevos espacios que complementen el conocimiento mediante el uso de medios tecnológicos entre estudiantes y docentes. La aparición de las TICs encaja fácilmente en este proceso. El estudiante participa como aquel nuevo agente educativo, quien producto de haber nacido en una sociedad tecnificada, se ha convertido en el elemento principal para la comunicación e interacción social. La diversidad de escenarios, contextos y tendencias en la educación en la actualidad imponen nuevos roles al proceso formativo, los que implican retos para el profesional del futuro, las instituciones y agentes encargados de su formación. Las principales funcionalidades de las TICs en los centros están relacionadas con alfabetización digital de los estudiantes, profesores y familias, uso personal, profesores y alumnos, acceso a la información, comunicación, gestión y proceso de datos. Gestión del centro, secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos, uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicación con las familias a través de la web del centro, comunicación con el entorno, relación entre profesores de diversos centros a través de redes y comunidades virtuales, compartir recursos y experiencias para informaciones y preguntas. Escuela del siglo XXI. Aprender su metodología. Aquí veremos unos elementos que van a formar parte para un aprendizaje más efectivo en el uso de las TICs.
¿Qué dice la pedagogía? El aprendizaje depende de las actividades que realicen y el empeño en aprender. Las TICs enriquecen la enseñanza del aprendizaje tradicional y aportan nuevas actividades, pero su eficiencia va a depender del cómo y para el qué utilicen la metodología y la adecuación. El profesor es un mediador, acción centrada en el estudiante y las competencias. El alumno, participativo, con iniciativa, autonomía, tenaz y responsable, se autoevalúa. El aprendizaje personal y la colaboración de la comunidad de aprendizaje, espacios y tiempos flexibles. Las tareas aplicativas y contextualizadas para construir conocimiento. Metodologías y recursos diversos, evaluación continua no memorística. Expresión, imaginación, creatividad, reflexión, crítica, aprender, aprender. La era del Internet exige cambios en el mundo educativo, y los profesionales de la educación tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TICs para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes, además de la necesaria alfabetización digital de los alumnos y el aprovechamiento de las TICs para la mejora de la productividad en general, el alto índice de fracaso escolar y suficientes habilidades lingüísticas y matemáticas, y la creciente multiculturalidad de la sociedad, con el consiguiente aumento de la diversidad del alumnado en las aulas, que una buena parte no dominan inicialmente la lengua utilizada en enseñanza, constituyen poderosas razones para aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TICs para lograr una escuela más eficaz e inclusiva. Roles de los estudiantes. Usar las TIC para procesar la información y como un instrumento cognitivo, potencia procesos mentales. Usar las TIC para comunicarse en el ciberespacio, ampliando su entorno de relación. Usar las fuentes digitales de información para el aprendizaje, desarrollando estrategias para buscar, valorar, guardar, estructurar y aplicar la información. Aprender en la red con los entornos virtuales. Observar con curiosidad los entornos real y virtual, armonizando lo conceptual y lo práctico. Trabajar de forma individual y colaborativa, negociar significados, saber escuchar, explicar y persuadir, aceptar las observaciones del profesor. Responsabilidades del aprendizaje y autodirigirlo, elaborando estrategias acordes con su estilo cognitivo. Estar motivado, trabajar de manera continua con intensidad y perseverancia. Actuar con iniciativa para tomar decisiones, aceptarse de la incertidumbre y la ambigüedad. Trabajar con el método, objetivo, tareas, fases y tiempo. Investigar, buscar causas y efectos, elaborar y verificar hipótesis, usar estrategias de ensayo y error. Usar diversas técnicas de aprendizaje repetitivas, elaborativas, explorativas y metacognitivas. Pensar críticamente y actuar con reflexión. Ser creativo y estar abierto al cambio. ¿Cuáles son las plataformas que podemos usar para crear nuestro curso en línea? Aquí les dejo un resumen de las mejores 37 plataformas que existen al día de hoy para crear nuestros cursos online. Por favor, denle clic a la imagen a continuación para accesar a dicha información.